Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine, el programa para intercambiar sensaciones, reacciones y críticas sobre los estrenos más relevantes del momento. Y esta semana vamos a comentar 3 películas latinoamericanas. Un diario de adolescente animado y de manera muy personal, Virus Tropical, que nos viene de Colombia, y 2 películas mexicanas, la nueva película de Lucía Carreras, Tamara y la Catarina, y la muy esperada, ya premiada en Berlín, nueva película de Alonso Ruiz Palacios, Museo, protagonizada por Gael García Bernal. Y para comentar estas 3 buenas películas, me acompañan Aranza Luna, escribe en la revista Nexos, Cine Premier, Sector Cine y estudio guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Jorge Negrete, escribo en Butaca Ancha, Forbes, Nexos y Cine Premier. Pedro Segura Bernal, crítico de cine, programador y distribuidor en La Ola. Estamos muy felices que nos acompañe un ilustrador magnífico, tanto del Universal como del Chamuco. Bienvenido de regreso, el Fer. ¿Cómo están? Y para quizá enriquecer todavía más nuestros debates, invitamos a un cineasta muy discreto, pero con una intensidad y una profundidad excepcionales. Nacido en Australia, donde estudió literatura inglesa y escribió poesía y teatro, Michael Rowe llegó a México en 1994, donde trabajó como periodista y se formó como guionista con Vicente Lenier. Después de varios cortometrajes, dirigió la estremecedora e incómoda Año Bisiesto, que le valió el muy cotizado premio de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Sus siguientes películas, Manto Acuífero y Early Winter, premiada en Venecia, confirmaron su sensibilidad extrema y su impresionante talento. Muchas gracias, Michael, de estar con nosotros. Gracias a ti. Placer. Alors, conocemos un poco tu universo personal, etcétera, pero tú, ¿cómo te alimentas como cinéfilo? Es decir, el ver películas es algo importante para ti. ¿Qué buscas en el cine? Honestidad, historias reales. Soy muy fan del cine europeo y las películas que a mí me importan son películas que tocan verdades humanas. Y creo que el camino más rápido a lo universal es a través de lo personal. Eres australiano viviendo en México, veniste a trabajar aquí. Bueno, tu última película la hiciste con Canadá. Bueno, ¿te sientes muy fuera de todo aquí en México? Como cineasta me siento completamente mexicano. Hice mi carrera aquí, estudié guión aquí, empecé a escribir en español, guión como forma. Y sí me considero en ese sentido mexicano. Sí, eso también era un camino para la facilidad. También, ¿por qué no? Bueno, Ali, vamos a empezar a comentar los estrenos de esta temporada y vamos a empezar con Virus Tropical. Te escuchamos, Aranza, presentárnosla. Después de trabajar con más de 5,000 dibujos realizados por la ilustradora colombiana Power Paola, Santiago Caicedo dirige Virus Tropical, una animación latinoamericana que sigue la vida de Paola, una joven que debe sortear los altibajos de su familia de clase media que vive entre Colombia y Ecuador. A través de los años, Paola conocerá los conceptos de la libertad y el empoderamiento femenino para encontrar su camino en el arte. Virus Tropical fue presentada en 2017 en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que reúne lo mejor de esta técnica en el mundo. Pedro, ¿qué opinaste de este Virus Tropical? Disfruté mucho la película. Es una película que está inscrita en esta tradición fancinera que está surgiendo, que está teniendo un auge en los últimos años en Latinoamérica. Y creo que el director, junto con Power Paola, encuentra la forma de comunicar esta historia, este coming to age, que sin caer en tremendismos, de una forma muy simple y compleja, nos habla, bueno, de una forma muy simple, aborda lo complejo que es el simple hecho de crecer. Ok. Jorge. Yo estoy de acuerdo, creo que la película no es una película que necesite hablar como de grandes cosas o que necesite tocar contexto sociopolítico como Persepolis, ¿no? De Marian Satrapi, que es una película que a lo mejor por el estilo de animación, por el tipo de historia y por el tipo de voz puede a lo mejor como evocar. Sí. Creo que de lo que habla el personaje, de lo que habla la película, es algo como mucho más íntimo,
mucho más, incluso por momentos pudiera parecer banal. Nosotros vivimos nuestra vida no de una forma como grandilocuente, no topando con estas grandes experiencias que a lo mejor nos mueven a ese grado, sino simplemente en el día a día, ¿no? Con experiencias simples y sencillas que son mucho de lo que se ve en la película. Sí, sí, lo que decía Michael, del íntimo viene el universal y la sensibilidad puede conmover a un espectador. Bueno, ahí yo tengo mis límites que me parecen que la forma es muy sencilla, que la música es muy repetitiva y que siento una cosa muy chiquita, encantadora. Sin duda, pero un poco chiquita. Tú la vas a defender muy fuerte, obviamente, Arantxa. Pues sí, creo que Virus Tropical es como un gran ejemplo donde se puede decir que lo personal también puede ser político, en el sentido de que estas grandes experiencias, si bien no están explícitas en la película, sí la comparten y sí conviven con ella de una forma paralela. También creo que si bien la película es muy artesanal, también hay que destacar que Colombia ha producido menos de 10 películas en su historia de animación. Okay. Y Virus de animación. Y Virus Tropical tardó mucho tiempo en hacerse y estuvo trabajando con fondeadoras y todo para lograr un trabajo. Creo que es bastante, sí, digno de reconocer como el trabajo que hicieron tanto la ilustradora con Santiago y su equipo pues pequeño de animación. Sí, es muy, muy amable, muy disfrutable, pero vamos a ver qué dice un ilustrador, porque ahí, de todos nosotros, el mejor para analizar esto es el Fer. A mí lo que me inspiró básicamente es eso, ¿no? La idea de cómo la comparación que puede ser con esta película que es muy grande y muy padre, que es Persepolis, y la comparación que puede haber con ella y que al final de ver la película a mí me queda como la sensación de haber visto algo diferente, ¿no? Entonces, el dibujo es el personaje de Persepolis con el personaje de Virus Tropical, que obviamente cada una es las artistas que hacen su autobiografía. Y pues le está diciendo, wow, qué chido tu cómic, ¿no? Entonces ya Marjane Satrapi está haciendo un homenaje a ¿cómo se llama? Paola Power. Power Paola. Bueno, allez, vamos a un breve corte y regresaremos escuchando un cineasta uruguayo, no es tan frecuente, uruguayo, Álvaro Brechner, que dirigió una película La noche de 12 años, una cosa muy fuerte sobre Pepe Mujica. Lo escuchamos, regresamos. A mí realmente las películas que me interesan hacer son aquellas que están relacionadas sobre temas que tengan que ver, debates sobre nuestra condición humana. Y esta en sí planteaba esa esencia y era una oportunidad y un privilegio maravilloso de poder llevarlo a cabo. Yo cuando hablaba con ellos no paraban de reírse de las circunstancias más tremendas que les había pasado. Y se reían y de hecho una de las tantas reuniones estaban ellos tres y estuvieron las 3 horas contando anécdotas que eran tremendas y se reían. Podría haber hecho 18 películas de la cantidad de anécdotas que había. Y después había un poco, por supuesto, de libertad. Lo que siempre fue para mí esencial, y es algo de lo que partimos de la base, que ellos me brindaron el testimonio, pero con una generosidad y una falta de vanidad increíble, en el sentido de, esta es tu película, hace lo que a vos te inspire. Y, o sea, ellos nunca tuvieron ningún tipo de injerencia a nivel ni artística ni también a nivel de la historia, sino que brindaron testimonio con una generosidad y una confianza para mí inaudita, ¿no? Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Y en general hay algo que tiene que ver con la insistencia del hombre en busca de sentido. Hay un grado, digo, que evidentemente esta historia es una historia que a mí siempre me había estado en la cabeza en el sentido de por lo dramática y por lo... es casi cuando uno la conoce, es una historia que parece casi de Jack London o de Ray Bradbury, o sea, no puedes creer que sea verdad, en el sentido de que hombres que fueron de alguna forma condenados a un universo
casi dantesco, y que estuvieron, claro, permanecieron aislados 12 años, y cómo hicieron estos hombres para sobrevivir. La noche de 12 años está ya en cartelera, no se la pierdan y pueden también buscar otros fragmentos de esta entrevista. Ahora vamos a comentar Tamara y la Catarina y te escuchamos, Pedro, presentárnosla. Tamara es una mujer de mediana edad con deficiencia mental que reside en un barrio de bajos recursos de la Ciudad de México, donde también habita Doña Meche, una mujer de la tercera edad que vende comida callejera. Cuando Tamara secuestra accidentalmente a una bebé, sus vidas se entrelazarán más de lo esperado. Estrenada internacionalmente en el Festival de Toronto, Tamara y la Catarina es el tercer largometraje de la directora Lucía Carreras, también guionista de las muy premiadas películas Año Bisiesto y La Jaula de Oro. Claro, año bisiesto, todo es esto. Michael. Me suena esa película. Sí, algo familiar. Entonces, no puedes tú, obviamente, ver el trabajo de Lucía sin tener este background muy interesante para nosotros. Nosotros vemos una película. ¿Tú cómo sentiste esta Tamara? Me gustó la película, me parece que es muy del universo de Lucía, de personajes femeninos, un tanto aislados, ensimismados. Me parece un personajazo la de Tamara. Y Ángeles Cruz, híjole, qué trabajo hace con el personaje, me encantó. Eso quizás es un tema, porque sí, son caracterizaciones muy fuertes, particularmente ella, sí. y entonces de un lado es la fuerza de la película y al mismo tiempo es su riesgo de sobrecaracterización. ¿Tú funcionaste del todo? Me parece como de cuidado desde el nivel guión, pues, porque puede caer con facilidad en lo manipulativo o en lo cursi. Cursi, complaciente. Hay muchos riesgos. Está siempre a la frontera de esto. Está en el borde, pero conforme avanzaba la película sí le creí todo. La verdad. Yo dije, sí, se me olvidaba que era Ángeles. Está muy bien, me parece un gran trabajo de actriz y bien actuada. Está bien. Qué bien, qué bien. A ver esos chicos que son siempre muy rudos. Aranza. Sí, creo que es destacable en la construcción del personaje central, cómo va, estira y afloja en estos límites de lo cursi y todo. Es una mujer que vive en las periferias de la ciudad, aparte es una mujer morena y todas estas cosas que le añaden algo al personaje, porque es muy raro, en cierto sentido, encontrar un personaje así femenino en el cine, al menos en el cine mexicano. Y personajes que llevan la película sobre sus hombros, o sea, porque justo un poco lo que había platicado Noé Hernández en otro capítulo del programa, cómo a estos personajes o a estos actores con estas características fisonómicas, cómo los meten en estos papeles. En un cuadro y creo que esto, específico. lo que se hace en Tamara y la Catarina, sí es un buen principio para tratar de romper y que el espectador y el público mexicano vea otras posibilidades en los personajes. Sí. Jorge. Yo sentí que había un trabajo muy fino e inteligente por parte de la actriz al momento de manejar el personaje y también en la construcción. Creo que hay una distancia importante. Un distanciamiento necesario por parte de los personajes, porque es como un relato muy urbano, pero que creo que al mismo tiempo es sensible, es particularmente sensible y sí toma distancia de sus personajes, toma distancia de la historia, pero no los ve con cinismo o no los ve con frialdad. No, simplemente es una historia muy sencilla, es un relato que es lineal, pero creo que es efectivo. Y para que sea efectivo, la interacción de los actores, particularmente de Ángeles Cruz y de Evangelina Peláez es que es una también gran muy actriz, brillante, muy buena. Y este vínculo es tan humano entre las dos. Sí, te parte la madre, dicen, ¿no? Creo, un poco, sí, ¿no? Pedro, ¿tú qué? Yo no soy tan entusiasta con la película. No, obviamente tienes claramente. un corazón de piedra, lo sabemos. Unas cosas que realmente creo que sí pasan en algún momento. Yo sí siento que los riesgos que genera este personaje, como de la cursilería, algo así, creo que sí se sobrepasan en ciertos momentos. Aún así rescato mucho en la película justo lo que decía Jorge, el ojo con el que se aplica hablar de la periferia y cómo
la urbanidad puede afectar al ser que lo habita y cómo al final de cuentas son unas víctimas de la ciudad en la que viven, ¿no? Estos personajes, no creo que sean personajes complejamente realizados, siento que se quedan un poco en la superficialidad. El mismo hecho que la anécdota que le da el nombre al título me parece un poco algo que a mí me aleja, formalmente es una cuestión más personal que problema de la película. La película pudo haber creado este universo de estas dos personas que buscan solidaridad para sobrevivir y creo que la forma en que la aborda es dentro del aspecto del realismo, de alguna forma, y creo que no cuaja en ese tipo de esencia. Realismo poético. Bueno, Tamara y la Catarina se estrena en una semana, también Museo en una semana, pero la comentamos después de un breve corte. Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine, último bloque contigo, Michael. Vamos a hablar de un estreno muy esperado, un museo, es una película fuerte. Vamos a escuchar primero Jorge presentarnos y después... Después del vibrante y chilango road trip de Güeros, el cineasta mexicano Alonso Ruiz Palacios presenta su nueva película Museo, una ambiciosa historia que explora la identidad nacional a través de la recreación del polémico robo al Museo de Antropología e Historia cometido en la Ciudad de México en los años 80 por dos jóvenes amigos interpretados por Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Gris. La película se presentó con enorme éxito en los festivales de Toronto y Berlín, donde obtuvo el premio a Mejor Guión. Aranza, empezamos contigo, con este museo. ¿Qué te inspiró? Me inspiró muchas cosas, sobre todo ver Ciudad Satélite. Y no es que sea de ahí, pero un poco siguiendo lo de Tamara y la Catarina. Fuera de la Roma y Condesa. Exacto, fuera de la Ciudad de México. Quizá en algunos momentos, no sé, como que la interacción entre los dos protagonistas me pareció, no sé, como que no llevaba a muchos lugares, pero era un poco repetitivo esta... ¿Ah, sí? ¿No sentiste evolución? Obviamente hay evolución porque sí llegan a un punto, pero hay un momento de la película donde siento que se estanca un poco la relación de ellos dos y eso me hizo como un poco tambalear este tema de los jóvenes que están sin ningún rumbo, pero en general creo que es un gran trabajo, sobre todo estos pequeños homenajes que hace Alonso en las películas y que juega un poco con la ficción, de que rompe con la cámara y que un poco también ya lo habíamos visto con Güeros. Pero creo que sí hay un gran avance en los temas. Es que más allá de los personajes hay muchas capas en la película, porque hay un gesto increíble y poner la psicología de esos personajes haciéndolo con la inconsciencia, etcétera, nos hace olvidar de la pareja de actores y de personajes, yo creo. Michael, ¿cómo sentiste el trabajo del cineasta? Ya que tenemos un cineasta. A mí me gustó, me sorprendió, me parece que está bastante bueno. La cosa es que abre tan fuerte con el hecho del robo que después de eso mantener el nivel del guión con tanto giro, pues, es difícil y sí me parece que sí se llega a estancar. Hubo un punto donde yo dije, esto ya bailó, ya no va a recuperarse, y sí, se recupera bien. ¿Hay un cineasta o no detrás de la cámara? No, hay un cineasta clarísimo. Hay un cineasta trabajando con una voz muy, muy clara y muy lograda, pues. Pero sí, también yo creo que el trabajo de Gael en particular está muy bien. Sí, sin duda. Pedro, tú. Muy bien. A ver. Me gusta mucho Museo. No es cierto. No, me parece que es una película justo como mencionaban, con muchísimas capas y que son, o sea, tanto cinéfilas como de referencias, de la misma realización que a veces se regodea excesivamente en sus artificios, y un guión que también trata de ser muy complejo, con muchas capas, hablando sobre este body film, este neo-noir, esta película de familia, porque también tiene unas escenas como la escena de la cena, que es muy sencilla, pero también tiene un montón de complejidades en las... Súper fuerte. Y que también podría parecer que es afuera de toda la historia, pero es como la única forma en que él trata de construir este personaje y lo hace en 5 minutos de una manera bastante interesante. Y me gustan mucho las ideas que maneja Alonso, como esta necesidad de la ficción y este vínculo de entender la historia como una ficción perpetua y nuestras mismas vidas como una ficción y cómo estas pueden ser, pues, muy divertidas o
también pueden ser un drama total. Patéticas Sí, también. totalmente. ¿No? Jorge, nos erigiste un fragmento. Cuéntanos. Así es, creo que una de las escenas como más importantes de la película es justo cuando el personaje de Gael dimensiona lo que ha hecho, ¿no? Y entonces ese miedo o esa realización da pie a el segundo acto de la película que ya va como desentrañando otros temas. Muy bien, lo vemos. A la sociedad mexicana contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia, y exhorta a todos los mexicanos para que por todos los medios a su alcance combatan este acto de lesa cultura y nacionalidad. ¿Lesa cultura? Eso todavía yo no se lo puedo decir porque se está haciendo la investigación. Se pudieron meter, robar cientos de piezas. ¿Quién estaba ahí cuidando? Sí, exacto. ¿Dónde estaban? Y siguen recortando el presupuesto a las culturas. Escuchar. Se podría calcular el valor de estas piezas. Son piezas inestimables en valores monetarios, tienen fundamentalmente valores culturales, valores artísticos. Nuestra herencia, nuestra cultura, es su valor, su único valor. Los que hicieron esto son gente miserable, sin pasado, sin futuro. Ojalá se pudran en su maldición, en su pendejez. Son excremento oscuro de este país. Cuando los agarren, tenemos la obligación de azotar sus cuerpos en el zócalo y arrastrar esos putos cuerpos por el pavimento hasta que se desangren. Primero, el hecho de que lo ven en la televisión, en la voz de Sabludovsky, y luego que el papá interpreta ese hecho como algo vandálico, terrible y que merecen el peor de los castigos. Ya desde ahí pone la relación que tienen ellos, la relación personal, ya la pone en otro contexto. Entonces creo que es parte de lo que hace tan hábil el trabajo de Alonso. Bueno, vamos a cruzar los dedos, a tocar madera, porque es el tipo de película que sí tendría que encontrar un público real, fuerte, casi masivo, porque es un evento increíble, personajes increíbles, un elenco de primera, Alfredo Castro, que no mencionamos, Lisa Owen, antiguos invitados aquí, grandes actores y una historia, una profundidad psicológica buenísima. Entonces, por favor, que vayan a verla. Ahora vamos a ver qué dice el Fer. Me gustó mucho la película y me gustó lo que vi. Lo que se me ocurrió en el dibujo, pues es un chiste, ¿no? Es, pues, típico, ¿no? Todo el mundo sabe que venir a la Ciudad de México es exponerse a los asaltos. Entonces, pues eso fue lo que le pasó al dios Pacal de Palenque. Pues lo trajeron a México y pues... A ver, ¿no? Pobre. Lo dejaron a raíz, como se dice. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos una vez más, el Fer. Porque ya es el fin del programa, entonces antes de despedirnos les pido, como siempre, una recomendación. Empezamos contigo, Aranza. Yo les quiero recomendar Hasta los dientes, un documental mexicano que habla sobre los asesinatos extrajudiciales en nuestro país. Cáchenlo antes de que se quite de cartelera. Mi recomendación es la fantástica película brasileña, una fábula social transgresora, Las buenas maneras. Yo les voy a recomendar que se den una vuelta a Morelia, el Festival Internacional de Cine, que inicia el sábado 20 de octubre y de forma particular que vean la filmografía del cineasta más moderno y elegante que existe, Oliver Assayas. Te vamos a ver allá, porque Ahí voy a estar. vas de jurado. Voy de jurado, a ver qué tal. Es una buena experiencia. Me ¿no? encanta ser jurado. Bueno, pero no crees que te la vas a librar así. ¿Qué nos recomiendas? Yo les recomiendo Nuestro tiempo de Carnes Raigadas. Para los que no la han visto, como siempre, Carlos, vale mucho la pena y hay una de las secuencias más poderosas que he visto en el cine en muchísimos años. Bueno, muchísimas gracias, Michael, por Gracias estar con a ti. nosotros. Fue un placer y seguiremos estos intercambios cinéfilos allá en Morelia. Ahí nos veremos. Y les propondremos un recuento de este festival en las 2 semanas que vienen. Buena semana y buenas películas.